¿cuál es la transición ética? ¿Quién me va a hablar de la transición ética? Todos los papelitos están. Doctores, tengan la bondad. Muy bien, pero digamos cuál sería una de las grandes transiciones, uno de los grandes elementos a resaltar en la transición ética. Que lo han dicho ya, lo hemos estado hablando y ya lo han mencionado. Antes, ¿quién era el que mandaba? Muy bien, ahora no es ponerlo en términos de quién manda y quién no manda, pero ¿quién define lo que se va a hacer dentro de la relación médico-paciente cuando el médico lo propone? El paciente. Muy bien, el principio de autonomía. ¿Alguien me puede definir qué es el principio de autonomía? ¿Doctor? Sí, o sea, yo estoy de puro lanzado. Esta no me tocó a mí, tengo un espíritu altruista y me voy a sacrificar por el grupo dando la definición de autonomía. ¿Cuál es? Muy bien. Perfecto, entonces dice, cada persona tiene el derecho a autogobernarse, a autodeterminarse. Para eso se requieren una serie de elementos, pero el médico debe respetar en su paciente esa capacidad de autodeterminación. Lo informa, le da los elementos para que tome una decisión informada y respeta la decisión, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos que nosotros vamos a ver más adelante en el proceso de formación. Muy bien, entonces uno podría decir que uno de los grandes elementos de esa transformación ética es que aparece el principio de autonomía del paciente. Acuérdense que también hay autonomía del médico, que la vamos a ver más adelante, en el cual el médico debe respetar los valores, las creencias, las necesidades del paciente. Está enfocado a eso en el acto de cuidado. Pero ¿qué otra cosa se transformó desde el punto de vista de la ética? ¿Cuáles eran los dos principios que en el antes eran los que mandaban la parada? ¿El juramento hipocrático qué dice? El juramento hipocrático, si bien habla de una dimensión de la justicia que es no discriminar, ¿cuáles son los dos principales principios que se revelan? Muy bien. Fíjense que al principio los dos que más, en los que se concentraba el acto de cuidado eran en el principio de beneficencia y en el principio de no maleficencia. La transición incorpora el principio de autonomía y ¿cuál otro? Y el de justicia. Muy bien. A grandes rasgos podríamos decir que esos son algunos de los elementos de la transición ética. ¿Alguien me puede hablar de la transición demográfica? Doctora. Entonces, la doctora me está diciendo hay distintas maneras de ver la transición demográfica. Una de las dimensiones es verla desde el lado de la profesión, pero yo primero quisiera saber desde el lado de la población cuál es la mayor transición demográfica que se está viviendo. Doctora. Muy bien, entonces voy a referirme a varios elementos. Me dicen, mire, primero que todo aumenta la población mundial. Pero además de aumentar la población mundial, la gente vive más. Es decir, hay un aumento de la esperanza de vida. Al haber un aumento de la esperanza de vida, también se ve en algunos países una disminución de la tasa de natalidad.
Estas dos características, que haya más personas adultas mayores y menos nacimiento, cambian las necesidades de salud de la población, requiriendo posiblemente una mayor inversión de recursos de la salud y por lo tanto mayor costo, lo que requerirá de unas habilidades del médico para manejar recursos escasos frente a necesidades ilimitadas. Muy bien, ese es lo demográfico, pero la otra dimensión es que desde la profesión se ha feminizado la profesión y hay más mujeres que antes en el ejercicio de la profesión médica. Entonces voy a colocar también feminización de la profesión. Muy bien. Cuando yo estudié medicina, más o menos el 30% de mi curso eran mujeres. Y ha cambiado progresivamente. Muy bien. ¿Quién me puede hablar de la siguiente transición, que es la transición económica? Doctora, tenga la bondad, ilústrenos sobre la transición económica. Es la transición que responde a los valores de eficiencia, equidad y calidad de los sistemas sanitarios. Entonces, la doctora me está diciendo, mire, antes uno se preocupaba solo del paciente, era una relación muy médico-paciente, yo satisfacía las necesidades del paciente que tenía enfrente. Pero me están diciendo por otro lado que cada vez hay más personas con enfermedades crónicas que demandan más servicios y los recursos son escasos. Como médico tengo que saber gestionar esos recursos porque hay un componente económico en la atención. Ella mencionó 3 palabras: eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre las 3 palabras? Pero las 3 tienen que ver con satisfacción de necesidades y distribución de recursos. Pero ¿cuál es la diferencia entre las 3? Eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Estaban en el texto? ¿Y qué hace uno cuando encuentra 3 palabras que no sabe qué significan? Los busca. Entonces, en la próxima clase, doctora. Eficacia es el porcentaje de satisfactorio que es, y efectividad es lo eficiente que se puede hacer. Entonces, los elementos que tienen la definición sí son. Entonces voy a dejar claro lo que sí es si ustedes buscan las definiciones. Si yo soy capaz de satisfacer el 100% de la necesidad del paciente con el uso del 100% de los recursos, eso es una definición que ustedes van a buscar. Si yo soy capaz de racionalizar los recursos, pero que el paciente quede 100% satisfecho, que ese es el mago, esa es otra definición. Y si yo satisfago una parte de la necesidad con una parte de los recursos, esa es otra definición. Entonces, para la próxima clase revisamos qué es eficiencia, qué es eficacia y qué es efectividad. Muy bien. Entonces, esa sería la transición económica. Muy bien. ¿Alguien me puede hablar de la transición laboral? Bueno, la transición laboral consiste en, el rol médico primero que todo, siempre ha sido tratar a un paciente con cuidado. Muy bien. Como se había visto antes, el cuidado estaba en base al juramento hipocrático. Y actualmente, por decirlo así, se puede decir que ahora uno actúa en modo altruista, por decirlo así. El médico siempre ha tenido claro que su rol es muy importante para la humanidad y esto ha ido alterando su función laboral, haciendo una transición en la cual el médico se ha convertido en alguien más soberbio, que tiene una menor como contacto con el paciente. Si yo les digo, doctora. Yo pienso que más o menos este cambio laboral es como que antes esperaba que el médico solo sepa de la ciencia y trate al paciente, y ahora se necesita que además de eso sepa repartir los recursos, pueda administrar la parte de la salud y como que tenga aún más trabajos como es como que la comunicación. Pienso que el trabajo ya es, se espera más de un médico. Hay distintos elementos en la transición laboral. Un primer elemento lo marca el artículo que estaba en inglés y dice: teníamos un ejercicio liberal de la profesión, aparecen los grandes conglomerados
que gestionan la salud y los médicos pasan a ser empleados de esos grandes conglomerados. Es la primera transición laboral. ¿Eso qué implica? Que uno trabaje para otro en el ámbito de la salud. Señor, que esas instituciones para la que los médicos trabajan tienen una serie de intereses. Entonces, si bien uno tiene que proteger el interés del paciente, que es altruismo, al mismo tiempo está representando los intereses de otros y se encuentra uno en una encrucijada. ¿Qué interés defiende? Porque a veces serán el mismo interés, la vida y la salud de las personas, pero ¿qué pasa cuando la institución de la cual yo soy empleado tiene un interés distinto a ese interés? Pero ¿cuál es el interés que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestro deber frente a esas situaciones? El paciente es altruismo. Es decir, en esa situación lo que nos exigen es altruismo, pero nos están diciendo, ojo que sus condiciones laborales cambiaron, independiente, contratado, y va a tener conflictos de interés que tiene que resolver con altruismo. Doctora. Y por parte del médico, pues es por manejo de la autoridad, porque como médico básicamente ya bienestar del paciente, que es autoridad, pues la autoridad que tiene sobre todas sus decisiones conforme al interés que prevalece pues, en su. Ahorita volvemos a retomar el tema de autoridad, ¿vale? Pero además de lo laboral, la transición laboral se refiere a que ahora tenemos roles distintos a los roles tradicionales que teníamos. Nuestro rol tradicional, ¿cuál era? Atender pacientes. Levanten la mano los que tenían la palabra rol. ¿Cuál era el rol? Un rol es un papel que se desempeña, pero el tuyo, ¿cuál era específicamente? Rol gerente, el tuyo. Rol gestor, el tuyo. Rol educador, el tuyo. Rol fuente de información, el tuyo. Rol de garante de la calidad asistencial, el tuyo. Rol consejero espiritual, ¿qué otro rol había? Entonces, si ustedes se fijan, ya no solo nos dedicamos a atender pacientes, tenemos otras acciones. ¿Se acuerdan que yo les mostraba en la primera presentación una fotografía del doctor Palacios y les contaba todas las cosas que él hacía? Que era médico neurólogo, que además estaba en la parte administrativa porque es el decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Adicionalmente era investigador del grupo Neuros, es decir, producía conocimiento, que le gustaban otras áreas del conocimiento, que era experto en arte y en historia de la medicina, que además ha gestionado servicios de salud como en el área de neurología, como gestor de un departamento de servicios. Les estaba hablando que ahora los médicos tenemos distintos roles de manera simultánea, para los cuales tenemos que tener competencias. Entonces, si uno solo se forma para atender pacientes, quedan descuidados los otros roles, el de comunicador, el de informador, el de conocimiento, el de docente, etcétera. Muy bien. ¿Alguien me puede ilustrar, por favor, sobre cuál es la transición judicial? Y le presento excusas porque tenía una letra de más. ¿Cuál es la transición judicial? ¿Alguien tiene el papelito? ¿No apareció el papelito? ¿En dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿No? ¿Quién me quiere, sin que tenga el papel, qué es la transición judicial, doctora? A medida que la gente conoce más de cerca de la medicina, o sea, y las personas que no estudian medicina también saben y tienen las herramientas de internet para conocer. Muy bien, para informarse. El ejercicio de la medicina es mucho más como controlado por otros agentes y eso da a que se tengan obligaciones judiciales y si no se cumplen demandas acerca del trabajo que practica un médico. Muy bien. Si lo mataba el médico de ellos decía la enfermedad lo mató y nadie sabía qué pasó.
Entonces la doctora me dice, mire, primero, el acto médico se ha vuelto mucho más complejo. Ya no solo depende del espacio de relación médico-paciente, sino que hay otros agentes en el sistema que determinan la calidad de la atención. Eso hace que haya un mayor riesgo en el proceso de atención y que se presente un resultado negativo de la atención. Pero por otro lado, los pacientes están más informados, acceden a internet, hablan con otros pacientes, aparece una noticia en medios de comunicación y son conocedores de sus derechos dentro de un sistema de salud. Por eso las desviaciones en el cuidado con resultados negativos de la atención pueden conducir a una demanda de tipo civil o de tipo penal. Esa es la transición judicial. Muy bien. ¿Cuál es la transición educativa? ¿Ustedes son la transición educativa? Muy bien. ¿Cuál es? La transición educativa nace de la necesidad de recuperar los valores del profesionalismo médico, como fueron el altruismo, como son el altruismo, la justicia, la disciplina, etc. Parte de estas necesidades es de esperar que Parte de esta necesidad es esperando que el médico se amplíen y que le busque las competencias y actitudes ya obtenidas. Para nuevos casos se inicia con una selección del estudiante con un perfil humano vocacional orientado al ejercicio, que tenga los hábitos de autoaprendizaje y autoeducación. Por otra parte, se debe formar a partir de necesidades sociales utilizando las nuevas herramientas metodológicas, reduciendo el número de especialidades posibles. Entonces lo que nos dice es, ¿podemos seguir educando a los médicos de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora? No, porque las necesidades de la sociedad son completamente distintas. Entonces un primer elemento que reconoce en la transición educativa es el conocimiento se recambia rápidamente. Cuando yo los estoy graduando a ustedes, ustedes ya están desactualizados, porque el conocimiento en medicina cambia generalmente en un alto porcentaje cada 4 años. Si ustedes no aprenden a aprender, cuando salen, tienen que seguir aprendiendo y si no lo saben hacer, van a dañar a algún paciente. Entonces la primera transición es que no solo es que ustedes aprendan conocimiento, que yo me pare, dicte una clase magistral y les entregue el conocimiento. Si ustedes no aprenden a construir conocimiento, van a terminar dañando pacientes. Por eso es que hoy estamos haciendo la clase de esta manera. Yo podría pararme y decir de una vez el contenido, pero si ustedes no aprenden a leer, a hacerse preguntas y a contestar esas preguntas, tarde o temprano van a quedar desactualizados. Esa es la primera transición. Eso implica un cambio en las estrategias pedagógicas de la manera como se forman los médicos. Pero el otro elemento que la doctora resaltaba es que los médicos requieren de competencias distintas, requieren de competencias comunicativas, de competencias de investigación, de competencias de pensamiento crítico, de competencias para la administración de recursos. Luego, si los currículos únicamente se enfocan en las ciencias biomédicas y descuidan las sociohumanísticas, los otros tipos de ciencias, incluidas las económicas, las jurídicas, los médicos no van a satisfacer las necesidades de la sociedad. Y finalmente dijo una cosa preciosa, que es lo que nosotros buscamos en todos ustedes el día de la entrevista, y es que nosotros queremos personas que quieran servir. Es decir, si el perfil de ingreso de una persona no es una persona orientada al servicio, que es un buen comunicador, es muy difícil que logre ser un buen médico. Entonces, los que están trabajando en educación médica dicen, desde el proceso de selección usted tiene que identificar la persona que sea capaz de estar orientada al servicio, que sea capaz de ser altruista y que sea buen comunicador. Por eso se están transformando los procesos de selección. Esa es la transición educativa. ¿Cuál es la transición mediática? ¿A quién le tocó la transición mediática? Muchachos, todos los papelitos los repartí. ¿Quién se quiere sacrificar en la transición mediática, doctora? ahora hay más como flujo de información entre las sociedades y por eso están más informados sobre lo que un médico debe hacer, sobre las enfermedades, por ejemplo, como novedades sobre lo que es que las noticias que se expandan entre las sociedades son las novedades de que un médico se equivocó y eso crea una visión que los pacientes tienen del médico. Muy bien, antes el ejercicio de la profesión era casi privado, nada trascendía a la sociedad.
era un conocimiento que estaba cerrado dentro de los médicos. A través de los medios de comunicación, gran parte de ese conocimiento llega a las personas, pero ¿siempre llega de manera adecuada? No. A veces llega de manera distorsionada acorde con determinados intereses. Entonces, por ejemplo, si yo estoy interesado en introducir una nueva tecnología que agrega pocos beneficios pero que sería muy costosa para el sistema, lo que empiezo es a trabajar a través de medios de comunicación la necesidad de ese equipo. Entonces, tarde o temprano llegará un paciente a la consulta que le dice a uno: doctor, ¿y usted por qué no me hace tal diagnóstico con tal equipo? Es decir, se puede llegar a manipular a los pacientes a través de medios de comunicación. También hay una fascinación por la tecnología en los medios de comunicación. Hablan de, por ejemplo, un conocimiento que está incipiente y que se está empezando a estabilizar como si ya fuera una panacea y una respuesta a todos los problemas. Entonces, tema de células madre. Es como si el tema de las células madre ya fuera una técnica perfectamente estabilizada que está disponible para todo el mundo, que usted lo puede encontrar en el plan obligatorio de salud. Es decir, estimulan una serie de actividades y las que son baratas, que tienen gran impacto, son las que generalmente no se estimulan. Por ejemplo, un estilo de vida saludable, una buena alimentación, el ejercicio, la actividad sexual de una manera segura, no reciben tanto estímulo en medios de comunicación como aquello que sí generaría un beneficio. Eso es lo mediático. Cambia entonces las expectativas de los pacientes cuando llegan a nuestro consultorio. ¿Cuál es la transición política, doctor? Muy bien. ¿Y qué nos están pidiendo ahorita? ¿Qué exige la sociedad para los médicos? Que retomemos nuestro rol político. Es decir, que defendamos los intereses del paciente teniendo un rol político, señor. Muy bien, entonces el doctor nos está diciendo, mire, antes los actores del sistema de cuidado eran el paciente y el médico. Se da una transición en los sistemas de salud y aparecen los aseguradores, los grupos de prestadores, que son las IPS, siguen los pacientes y sus familias, pero aparecen también las asociaciones de pacientes, las asociaciones profesionales y el Estado. Quien tenga la posición dominante en este sistema termina imponiendo las reglas de juego. Lo acabamos de ver con todas las críticas que se han hecho al antiguo sistema de salud y la transformación que está viviendo. Y es que si yo coloco el poder en los aseguradores, que tienen un interés económico, pues el sistema va a girar a lo económico, a controlar gastos, a dejar mayor utilidad, y el médico empieza a funcionar en esa línea. Entonces, si bien al principio había una crítica durísima frente a los médicos, la sociedad está empezando a distinguir que si bien tenemos desviaciones en nuestro ejercicio profesional, gran parte de lo que se está viendo depende también de las dinámicas del sistema, de esos actores. Y le está diciendo al médico, oiga, nos iba mejor cuando usted era el que cuidaba de nosotros. Entonces, queremos que usted tenga un rol más activo, y un rol más activo en una sociedad con una ética civil de los pacientes, haciendo valer sus derechos, pero también asumiendo las responsabilidades que les corresponden. Muy bien, terminamos las transiciones. ¿Alguien quisiera aportar algo más acerca de las transiciones? Solo resaltar que cada vez tenemos más tecnología, que es tecnología más costosa, formas de diagnóstico distinto, formas de intervención distintas sobre la vida. Doctora. Esa reflexión es muy interesante. Si ustedes recuerdan el artículo, que es el artículo español, habla que se debe rescatar lo bueno que se hacía y mejorar aquello que requiere ser mejorado. Entonces uno diría también, en el pasado
Si bien aquí había cosas muy buenas, posiblemente también se podría haber hecho una reflexión crítica sobre el acto médico en este momento y producir transformaciones del cuidado. Pero vuelvo y digo, ustedes tienen que entender que el ejercicio de su profesión es un fenómeno cultural y social. En la medida en que se va transformando la sociedad, cambia lo que la sociedad quiere de ustedes, requiere de ustedes. Y si ustedes no lo entregan, la sociedad pierde la confianza en la profesión. Doctora. No, yo pienso que ese cuestionamiento que hace la sociedad a la calidad de la profesión depende de todas esas variables. Depende de no habernos adaptado rápidamente a las necesidades de la sociedad. Es decir, cuando la sociedad nos requería más sensibles, más humanos, cuando la sociedad requería que produjéramos más conocimiento y que respetáramos los estándares de calidad, el no haber logrado a través de los procesos de formación adaptarnos rápidamente a esos cambios sociales es lo que implicó esa crítica a la profesión. No necesariamente de que como antes nos dedicábamos solo al conocimiento técnico científico y ahora nos piden otra cosa, por eso la profesión ya no es buena. No, es que eso es lo que la sociedad necesita. Ustedes, ¿cuál es la razón de ustedes? Los pacientes y la sociedad en su conjunto, las necesidades que ellos tengan, y se deberán transformar las veces que sean a lo largo de su vida profesional para poder satisfacer esas necesidades. Señor. Porque yo creo que toda actividad jerarquizada y que además tiene un contexto cerrado, colegiado, es menos sensible a los cambios. Entonces, como por mucho tiempo éramos los poseedores del conocimiento, un conocimiento que era cerrado para otros, nos autodeterminábamos, pensamos que podíamos continuar de esa manera. Y en la medida en que la sociedad nos fue mostrando con sus transformaciones que lo necesitábamos, lentamente lo fuimos haciendo. No teníamos tanta capacidad para adaptarnos.